Bueno, es bien importante porque es la primera obra que se publica de Gabriela Mistral. Y es importante porque precisamente da a conocer a Gabriela Mistral, incluso en Chile, que no se le conocía tanto, excepto en ciertos círculos más bien literarios, y también es lo que permite, la obra que permite que se internacionalice su carrera. Gracias a esta obra, publicada por Federico Donís en el año 22 en Estados Unidos, en Nueva York, es que ella logra ser invitada, aunque en realidad no fue invitada, sino que logró que poder ir a México, digamos, ¿no? Entonces ese va a ser el comienzo de una carrera internacional, primero desde el punto de vista literario, educativo, pero luego también consular, ¿no? Diplomático, que la va a llevar a ser conocida en todo el mundo, y es la obra por la cual se le da el Premio Nobel de Literatura el año 45, ¿no? Precisamente en el discurso que se da para entregarle el premio se habla precisamente de que se le otorga particularmente por los sentimientos que aparecen ahí, por su visión idealizada del mundo de Latinoamérica, que es algo que después de la guerra se necesitaba, y se cita, digamos, a Desolación, de ella como la reina de la poesía latinoamericana, así se le llama, autora, digamos, de esta gran obra que es Desolación. Y en ese libro, la diferencia que tiene con los demás, porque claro, hay una parte que nosotros podemos considerar que sí, que tiene temas que son clásicos dentro de la poesía, digamos, internacional, el tema del amor, del dolor, de la fe, pero ella agrega otros temas, como es el tema de la mujer, que yo considero que es muy importante en la poesía de Gabriela Mistral, también el tema de la infancia, el tema también indígena, que a pesar de que en la primera edición no aparece mucho, ya la del 23 que publica Nacimiento en Chile sí se agrega un poco más esta dimensión porque ella había pasado ya por México, ¿no? Y ahí hay un tema que ella comienza a desarrollar mucho más que su interés por el tema indígena. Pero además, fuera de la temática, fuera de estos dos elementos nuevos, es la manera en que ella trata estos temas que hacen que sea una obra particular, ¿no? La intensidad que está dada por el uso del lenguaje que hacía Mistral, ¿no? Ella era una trabajadora incansable. De hecho, aquí en la misma Biblioteca Nacional están los archivos que son parte, digamos, del legado que llegó a Estados Unidos, que ella le había dado a Doris Dana, que era su albacea, donde podemos ver cuadernos completos con palabras simplemente, ordenadas por campo semántico algunas, otras por sinónimos, por antónimos y otras por rima y por tipo de rima. El lenguaje que ella utiliza, que es una combinación, ella dice que ella trata de recoger el lenguaje oral, pero la verdad es que también hay muchos arcaísmos ahí. Y mucho lenguaje también muy clásico que ella toma también de sus lecturas de la Biblia. Entonces la intensidad con que ella toca esos temas, la calidad, digamos, el interés, como la fuerza es personal, ¿no? Y ese grado de intimidad es lo que hace que sea una obra completamente distinta a las demás, ¿no? Y que marca un antes y un después dentro de la poesía latinoamericana y chilena. Porque hay por una parte poemas que efectivamente hablan de relaciones, de la decepción de las relaciones, pero también de los sentimientos de cualquier persona que quiere, ¿no? y que implica, digamos, el querer siempre un sufrir y una pérdida. Pero además están estos poemas que tienen que ver con su lado místico, que no es solamente religioso como nosotros lo podemos entender. Sí hay, por supuesto, mucha aparición de personajes bíblicos, le habla ella directamente a Dios, lo cual también es una novedad, sino que además también está sus otras creencias, ¿no? Ella fue miembro del grupo de teosófico de Antofagasta. Ella creía, digamos, hacía estas lecturas de la teosofía, y gracias a la teosofía llega también al budismo. Y hay siempre, si leemos en esos poemas, un dolor que no es solo romántico, sino que tiene que ver con el alma, con el perfeccionamiento, digamos, del alma propia, del espíritu, la idea también del budismo del cuerpo como una especie de cárcel del alma, una idea obviamente bien antigua. Por lo tanto, el dolor que hay acá son distintos tipos de dolores, ¿no? Está el dolor, este dolor romántico, este dolor de cuestionarse a sí mismo cuál es el sentido, digamos, de la vida, las dudas de fe que tiene, pero también está esta otra dimensión que me parece súper importante de Desolación, que es la dimensión social, ¿no? Que es su preocupación precisamente por las mujeres,
las mujeres campesinas, las mujeres marginadas, las mujeres en general, y los niños, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? En la primera edición aparece, o ella incluye todos estos poemas que son bien conocidos de niños, piececitos y todo, que lamentablemente se han leído muy mal, que luego desaparecen en la segunda edición para ser luego incluidos en Ternura. Pero igual hay en Desolación poemas sobre los niños, y ella incluye en esta también segunda edición prosas, y están las prosas escolares, hay cuentos también, que son cuentos infantiles. Está esa preocupación permanente por los niños, por su bienestar, no solamente desde el punto de vista educativo, que me parece que es muy importante, sino también por su bienestar social, ¿no? Por una sociedad que de alguna manera hace la vista gorda contra los sufrimientos que vivían los niños en esa época, ¿no? Y los marginados en general. De ahí es donde entra también sus problemas con la Iglesia Católica y con los católicos, ¿no? De manejar un discurso que se supone que es preocupado precisamente por aquellos que están de alguna manera más marginados o no tan privilegiados, y que en la práctica no hacen nada. Eso ella lo dice no solo en su poesía y en Desolación particularmente, sino que también en muchos de sus escritos en prosa. Creo que es fundamental acercar la literatura y el arte en general a la mayoría de las personas posible. Algo que hoy en día de alguna manera se ha olvidado, ¿no? Con este sistema, terrible sistema donde lo que se valora precisamente es la producción desde el punto de vista económico. Se olvida precisamente el rol que cumplen las artes y las humanidades en el crecimiento del individuo, ¿no? En el crecimiento espiritual. Esto me hace recordar, de hecho, lo que decía Laura Rodis, que fue secretaria de Mistral, también una de sus parejas con la que va a México, que dice que lo que hace el alma al cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo, que de hecho es un escrito que aparece en la tumba de Mistral en Montegrande, ¿no? Que se le atribuía a Mistral, pero en realidad lo dijo Laura Rodríguez. Y creo que efectivamente eso es vital hoy en día, ¿no? Y tratar de acercarlo lo más posible, sobre todo a la gente más joven que no la conoce, ¿no? Que sepa que no es solamente la señora que aparece en el billete de 5.000 pesos, que escribió piececitos, sino que es una mujer que efectivamente hizo cosas importantes por precisamente las personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ella la educación y la democratización de la educación era algo muy importante, así como otras preocupaciones políticas, como el tema de la reivindicación de los pueblos indígenas, de los campesinos, por eso que apoyó la reforma agraria mucho antes de que se hiciera, así como también de los derechos de las mujeres, y que las personas puedan encontrar en sus libros, y en el caso particular que nos convoca Desolación, todas esas temáticas. Yo creo que abre un mundo y una Mistral que no es la maestrita de escuela rural sufriente, viuda eterna, madre frustrada, con la que, digamos, por lo menos yo la aprendí, no se nos enseñó en el colegio, que creo que todavía a nivel colegio no se le ha hecho la justicia que merece. En tiempos también conflictivos para todo el mundo en términos económicos, y luego de la pandemia, yo creo que en la pandemia se notó precisamente que lo que nos hace ser seres humanos y lo que nos mantiene vivos y lo que nos ayuda de alguna manera a seguir adelante muchas veces es precisamente el arte, ¿no? La literatura, la música, el cine, son las cosas que hacen que uno no se sienta tan solo y se sienta vivo, y en ese sentido creo que hacer la obra de Mistral conocida es casi una responsabilidad, una deuda que se tiene con ella, y que me parece maravilloso que se haga acá en la Biblioteca Nacional, donde efectivamente se puede consultar libremente sus manuscritos, ¿no? De hecho, yo publiqué también unos manuscritos de ella poéticos que eran inéditos, y entre los cuales hay, a pesar de que algunos no están completos, una poesía de bastante calidad, ¿no? Que creo que sería súper bueno que todo el mundo la conociera. La verdad es que los temas que se tratan en Desolación son temas muy humanos, y son temas de preocupación universal, de manera que yo creo que va a estar, siempre que se lee, va a estar vigente, ¿no? El tema a lo que ya me referí, o el tema no solamente de los sentimientos humanos, sino que el tema de la fe, de las creencias, del amor, del dolor, del duelo, de la infancia,
de la educación, que es súper importante, de la mujer, de los derechos de la mujer, del tema indígena, del tema campesino, son temas que siempre van a seguir estando vigentes, ¿no? Afortunadamente, con las nuevas lecturas, desde las nuevas perspectivas teóricas con las que disponemos hoy, desde estudios postcoloniales, crítica literaria feminista, incluyendo también la ecocrítica, por ejemplo, los estudios queer, eso nos ha permitido de alguna manera releer a Gabriela Mistral dándole la dimensión que realmente merece, ¿no? Una lectura mucho más profunda que nos muestra una mujer compleja, brillante desde mi punto de vista, que tenía una lucidez y una claridad sobre cuáles eran también los problemas de Latinoamérica. Y en ese sentido yo creo que con el paso del tiempo esos temas van a seguir vigentes. Espero sí que ojalá sea de una manera distinta y que todas esas dificultades que ella plasma en sus escritos se vean de alguna manera, hay que ser optimista, superadas y se vea más bien como eso, como un testimonio de una lucha por muchas injusticias y por muchos problemas que nos han acompañado en varios siglos, digamos, y que espero que algún día terminen, pero no creo que la vigencia del libro vaya a terminar, precisamente por todo lo que he dicho, por la manera especial que ella escribe, ¿no? Ella es única, no he encontrado a nadie de todo lo que he leído y en esto yo creo que coinciden muchos otros mistralianos que escriba como escribía ella, ¿no? Es una escritura que es de ella, única, ¿no? Y la intensidad que le da, como ya dije hace un rato, la dimensión tan potente, tan espiritual, que yo creo que es imposible permanecer indiferente, ¿no? Incluso a veces genera reacciones adversas, pero indiferente, es imposible permanecer ante su poesía.